Chicos, vamos a corregir el examen último que hicimos de integrales y de cálculo de áreas. Este era vuestro examen. Vosotros luego pues podéis parar la imagen, ampliarla, lo que necesitéis. Mirar, el primer ejercicio era bastante sencillo. La primera integral era un cociente, pero fijaros que podíais dividir el polinomio del numerador término a término y de esta manera, una vez que simplificábamos, nos quedaban integrales que son integrales inmediatas. Fijaros que podíamos sacar también las constantes fuera de la integral y nos quedaba que la integral de diferencial de x, que es x, la integral de 1 partido de x, que es neperiano de x, ponemos la x en valor absoluto, puesto que no existen los logaritmos neperianos de números negativos. Y la última integral, que era una potencia negativa, pero una potencia. Entonces integramos como una potencia, que es x elevado a la potencia más 1 dividido la potencia más 1. Hacemos estas operaciones. Aquí fijaros que en el denominador me va a quedar menos 1, que con el menos este me va a quedar más. Y como me queda x elevado a menos 1, lo ponemos aquí en el denominador. Y esta sería nuestra primera integral. La segunda integral también era un cociente, pero ahora no podíamos hacer la división. Fijaros que x cuadrado más 1, su derivada es 2x. Simplemente nos estaba molestando este signo menos, que lo sacábamos fuera de la integral, puesto que es una constante. Y directamente, bueno, pues esto es una función compuesta, que es logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Aquí no lo pongo en valor absoluto porque x cuadrado más 1 siempre va a ser positivo. Mirar, la tercera integral era también una función compuesta, e elevado a una función por prácticamente su derivada. Aquí lo que pasa es que el menos 3 nos estaba sobrando, lo hemos sacado fuera de la integral, pero nos faltaba el 2, porque la derivada de x cuadrado más 2 era 2x. Como he añadido aquí este 2 multiplicando, lo añado también fuera dividiendo. Inicialmente sería 2 partido de 2, y el 2 que está dividiendo, como las constantes las podemos sacar fuera, lo sacábamos fuera. Y ya, pues esto es la integral de elevado a una función, que es e elevado a la función. Recordad que solo tenéis que integrar la función principal, porque aquí está toda la derivada. No tenéis que integrar 2x, que algunos de vosotros os habéis confundido y también habéis integrado 2x. Bien, pues esta sería nuestra integral. Y por último, tenemos tenemos también un cociente, pero fijaros que en este cociente el denominador, todo el polinomio del denominador está elevado a 3. Por lo tanto, ya no puede ser logaritmo neperiano, va a ser una potencia negativa, pero una potencia. 2 menos x cuadrado elevado a menos 3. Entonces es una función elevada a una potencia negativa, pero una potencia. Necesito la derivada de esta función. La derivada es menos 2x. He añadido el menos 2 multiplicando aquí y fuera dividiendo. Y el 3 que teníamos aquí multiplicando lo he sacado también fuera porque no es parte de la derivada. Y ahora ya integramos como una potencia. El 3 partido de menos 2 lo dejamos fuera multiplicando y entonces sería la función elevada a la potencia más 1 dividido de la potencia más 1. Hacemos las operaciones. Fijaros que me queda el polinomio elevado a menos 2 y aquí abajo que también me queda dividido de menos 2, este menos con este me va a quedar positivo, 2 por 2, 4, y como esta es una potencia negativa, pues la dejamos aquí el polinomio en el denominador. Segundo ejercicio, fijaros que, bueno, pues lo que teníamos que calcular era una primitiva concreta. Primero lo que vamos a hacer es calcular la integral indefinida. Era también una integral sencilla, son potencias. Lo único que, bueno, pues 1 partido de raíz cuadrada de x es x elevado a menos 1/2, pero es una potencia igualmente. Integramos las dos potencias con, bueno, la potencia más 1 en los dos casos. Y nos queda, una vez que simplificamos, x cubo partido de 3 menos 2 raíz cuadrada de x. Y ahora, bueno, pues esta es la integral indefinida, le hemos añadido más k. Aquí tendríamos las infinitas primitivas de esta función original.
bueno, de esta función, que es una función ya derivada, pero de todas las primitivas la que queremos hallar es la que cuando la x vale 1, la función es igual a 1/3 y es lo que hacemos, igualamos nuestra integral indefinida cuando la x vale 1 a 1/3 y de aquí, bueno, pues despejamos k y nos sale que k es igual a 2. La primitiva que nos estaban pidiendo es esta, ¿de acuerdo? Pasamos al tercer ejercicio. Bueno, pues este ejercicio teníamos que representar primero el área encerrada bajo esta curva y la recta x más 3. Vamos primero a representar x cubo más 3x cuadrado. Realmente no creo que en selectividad os pongan representar un polinomio de tercer grado, pero bueno, vosotros sabíais hacerlo y la verdad que la mayoría lo hicisteis bien. Bueno, ya sabemos que los polinomios, el dominio son todos los números reales. Aquí lo que vamos a necesitar es hallar primero los puntos de corte, cuando en el eje Y la X debe de ser 0, bueno, pues es el punto 0, 0, cuando en el eje X, que es cuando la Y vale 0, igualamos el polinomio a 0, sacamos factor común X cuadrado, y bueno, pues se hace 0 cuando la X es, vamos a ver, aquí, cuando la x es igual a 0 y cuando igualamos x más 3 a 0, que es cuando la x es igual a menos 3. Los dos puntos de corte con el eje x son el 0, 0 y el menos 3, 0. Vamos, después de hallar los puntos de corte, ya sabéis que en los polinomios pues pasamos a calcular los máximos y los mínimos. Hacemos la derivada primera, la igualamos a 0 y al igualarla a 0 y sacar factor común 3x, vemos que la derivada primera se nos hace 0 en x igual a 0 y cuando la x es igual a menos 2. Estos son los posibles máximos y mínimos. Para saber quién es máximo y quién es mínimo, hacemos la derivada segunda. Recordar que en los polinomios era mucho más sencillo hacer la derivada segunda que estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y sustituimos en la derivada segunda los puntos que hemos obtenido en la derivada primera, bueno, donde se nos hacía 0 la derivada primera. Entonces la derivada segunda en x igual a 0 es igual a 6, que es mayor que 0. La derivada segunda aquí es positiva, por lo tanto se trata de un mínimo. El mínimo va a estar en 0, f de 0. F es ya la función original. Bueno, la función original cuando la x vale 0 ya sabemos que la y también nos vale 0. Y luego la derivada segunda, para x igual a menos 2, nos queda un número negativo, me queda menos 12 más 6, menos 6, que va a ser, la derivada segunda aquí es negativa, por lo tanto se trata de un máximo. El máximo lo vamos a tener en menos 2, f de menos 2. Fijaros que siempre es la función original. Para hallar la coordenada y de los máximos y de los mínimos nos tenemos que ir a la función original. Bueno, pues aquí nos vamos a la función original y calculamos f de menos 2, que fijaros que es menos 8 más 12, que sería igual a 4. Por lo tanto, el máximo lo tenemos en menos 2, 4. Seguidamente, bueno, podríamos ya representar este polinomio, pero como también tenemos que representar la recta g de x, bueno, para representar una recta ya sabéis que necesitamos solo un par de puntos. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como tenemos que hallar los puntos de corte, vamos a hallar lo siguiente, en el siguiente paso, los puntos de corte entre el polinomio de tercer grado y la recta. Bueno, pues utilizamos el método de igualación, pasamos x más 3 al otro lado de la igualdad y, bueno, pues nos queda un polinomio de tercer grado que tenemos que factorizar utilizando Ruffini. Fijaros que nos va a quedar este polinomio x menos 1 por x más 1 por x más 3. Por lo tanto, este polinomio se nos hace 0 en x igual a menos 3, que podemos calcular, mirad, podemos calcular la coordenada y bien con f de x o bien con g de x, porque hemos dicho, ¿no veis que las síes son las mismas? Hemos utilizado el método de igualación. Bueno, voy a coger g de x, ¿no? Como da igual. Y cuando la x vale menos 3, pues la y vale 0.
Cuando la x vale menos 1, la y nos vale 2 y cuando la x vale 1, la y nos vale 4. Representamos estos tres puntos, a ver, y fijaros que tenemos ya la gráfica representada, la recta g de x y el polinomio de tercer grado. Y el área que nos queda encerrada entre estas dos curvas, bueno, pues claro, aquí seguimos. Esta es nuestra área a calcular, que fijaros que la tenemos que calcular en son dos trozos, perfectamente se ve. En el primero la función g de x la función f de x es la que está por encima, el polinomio de tercer grado, y en el segundo trozo la función que está por encima es g de x, la recta. Ya sabéis que cuando calculamos el área entre dos funciones, no nos fijamos en si el área está por encima o por debajo del eje X. No tenemos que tener en cuenta el signo, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es qué función es la que queda por encima y quién queda por debajo, porque va a ser siempre, el área va a ser el área de la función que queda por encima menos el área de la función que queda por debajo. ¿De acuerdo? Y bien, así es como lo vamos a hacer. El último paso en este ejercicio sería calcular el área limitada por las dos funciones y tenemos que hacer ese cálculo en dos veces, con dos integrales. La primera, que es el límite de integración, ¿veis? Que el límite de integración va desde menos 3 hasta menos 1. Esta sería la primera integral y la siguiente, que sería de menos 1 a 1. Y bueno, pues la primera integral, ya os digo, los límites de menos 3 a menos 1, f de x menos g de x, y la siguiente integral de menos 1 a 1, g de x menos f de x. Bueno, pues quitamos los paréntesis y integramos, que es muy sencillo porque son polinomios y es muy, muy sencillo de integrar. Y lo que tenéis que llevar mucho cuidado, que es donde os habéis equivocado algunos, cuando nosotros, una vez que hemos hecho la integral, tenemos que sustituir la x por los límites de integración. Y es siempre el límite superior menos el límite inferior. Y algunos de vosotros os habéis confundido y me lo habéis hecho justo al revés. Y claro, no salía. Entonces, lo primero que hacemos es sustituir por menos 1 aquí en la integral que ya habíamos hecho, menos, ahora sustituimos el límite inferior, que es menos 3. Cerramos corchete, más la segunda integral, límite superior, que es 1, menos el límite inferior, que es menos 1. Hacemos las operaciones con mucho cuidado, es conveniente que no utilicéis la calculadora al principio porque os confundís siempre, hacerlo solo al final, no son operaciones muy complicadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues común denominador en todas ellas. Fijaros que yo lo voy poniendo todo, voy paso a paso para no confundirme. Y bueno, como se trata de dos trozos de áreas que son simétricas, pues en la primera me queda 7 cuartos menos 9 cuartos y en la siguiente me queda 9 cuartos menos 7 cuartos. Bueno, pues nos quedan los dos trozos de área, 16 cuartos más 16 cuartos, nos quedan las dos positivas, lógicamente, que es 4 más 4, 8 unidades cuadradas. Vamos con el último ejercicio, que era calcular el área encerrada bajo esta parábola, las rectas x menos 2 y x3 y el eje OX. Tenemos que representarlo primero de todo la parábola, que es muy sencillo, esto sí que lo van a pedir segurísimo en selectividad. El vértice lo podéis calcular o con la derivada o de esta manera, como hacíamos en la ESO, es muy sencillito, y los puntos de corte con los ejes, que también es muy sencillo de calcular, y ya con estos puntos es suficiente para representar la parábola. Pero bueno, como tenemos también las rectas x menos 2 y x igual a 3,
voy a hacer una pequeña tabla de valores de la parábola precisamente en esos valores, en x igual a menos 2 y en x igual a 3, que fijaros que la y en estos dos puntos es igual a 4. Y pasamos a calcular el área encerrada bajo esta curva, estas rectas y el eje OX, y bueno, claramente tenemos tres cuerpos de área. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta el signo de las áreas, las que quedan, porque solamente es una función. Las rectas lo que nos están dando son los límites de integración. Y aquí sí que tenemos que tener en cuenta el signo del área. Este trozo y este de aquí, estos dos son positivos, puesto que están por encima del eje X, y este cuerpo de área es negativo, puesto que está por debajo del eje X. No tiene nada que ver el signo de la X para el signo del área. Es el signo de la Y el que me da el signo del área. Fijaros que el área que va desde -1 hasta 2, la X cambia de signo, pero todo el área es negativa. Y aquí el área que va de x-2 a x-1, toda esta área es positiva, independientemente del signo de la X. Bueno, pues el área la tenemos que calcular haciendo tres integrales. La primera que iría desde -2 hasta -1, la integral de la parábola, y como el segundo cuerpo del área es negativo, le tengo que poner signo menos delante a la segunda integral, que ahora va desde -1 hasta 2. La integral del polinomio de segundo grado de la parábola y por último más la integral desde 2 hasta 3 de la parábola. Hacemos las tres integrales, son lógicamente las mismas, lo único que nos cambian son los límites de integración y que la segunda lleva un signo menos delante. Lo hacemos con mucho cuidado, nuevamente recordar que es siempre límite superior menos límite inferior, ¿lo veis? Hemos sustituido aquí primero -1, menos, y aquí sustituimos el -2. En la siguiente, fijaros que sustituimos que en la que es negativa, la que lleva el signo menos delante, sustituimos el 2, que es el límite superior, menos, y ahora el límite inferior, que es -1. Y ya la última, límite superior, que es 3, menos el límite inferior, que es 2. Hacemos los cálculos con cuidado y fijaros, bueno, pues que nos quedan las tres integrales. Si esta de aquí, la segunda, nos ha quedado negativa, que ya lo sabíamos, por eso le hemos puesto el signo menos delante, porque las áreas tienen que quedarnos todas positivas, y fijaros que la primera y la tercera, como las parábolas son siempre simétricas respecto del eje que pasa por el vértice, bueno, pues estos dos trocitos serán lo mismo, los sumamos todos y nos queda 42 partido de 6 unidades cuadradas, con lo que ya tenemos el examen corregido y bueno, espero que os haya sido de utilidad.